buscar libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 hasta el versículo 18. Nuevo Testamento, les invito entonces todos. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 18. La palabra del Señor en este día del Señor dice de la siguiente manera: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por permitirnos adorarte. Nuestros himnos, nuestros cantos reconocen, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Es nuestra oración, nuestra súplica, pero también confesamos que tú eres el Dios que se ha revelado de esa manera. En esta mañana estamos, oh Señor, con el corazón deseoso, como un niño, Señor, que quiere ser alimentado por sus padres. De la misma manera, Señor, como hijos tuyos, queremos que nos puedas alimentar de tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda operar en cada oyente de la manera, oh Dios, que tú quieres que sea, tanto para el creyente como para el no creyente. Y pedimos, Señor, por aquellos que no están en la fe, que este mensaje pueda tener un propósito de salvación, un llamado, Señor, para que puedan venir a los pies de tu Hijo. Ayuda al predicador de comienzo a fin, es nuestra oración, y que, Señor, tú le suplas con la asistencia de tu Santo Espíritu. En Jesús oramos esto. Amén. Ustedes se preguntarán por qué no leí el libro de los Salmos, por qué la serie se ha detenido. Bueno, como comuniqué en tiempo de la escuela dominical, nuestros domingos por venir voy a estar predicando de manera temática. Eso no significa obviando el contexto. Probablemente voy a hablar en un contexto general del libro, pero también un contexto de mi texto leído, viendo las necesidades presentes de la iglesia y temas que ya se ha enseñado en esta iglesia local. Yo les sugeriría que puedan visitar el canal de YouTube de la iglesia. Ahí están todos los sermones desde que empezó la iglesia, pero también están las series temáticas, ¿no? Entonces usted puede escuchar. En esta mañana quiero hablar, según la lectura que hemos tenido en Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante, sobre la práctica olvidada del ayuno bíblico. Así se llama el mensaje, la práctica olvidada del ayuno bíblico. Cuando empezó la pandemia, recuerdo en el mes de marzo del año 2020, tomé este tema como un llamado para la iglesia, pero también fue un día donde pasamos todo el día, vamos a decir, en lectura, en oración, en adoración, y creo que fue un llamado al arrepentimiento. Bueno, hablar de este tema entonces no es novedoso para los creyentes, porque Cristo presupone que tú estás ayunando, que tú estás orando. Cristo presupone que tú te estás santificando. Cristo presupone aquí que tú estás dando, vamos a decir, obras de misericordia, porque uno revisa el capítulo 6, es lo que vamos a encontrar, y creo que está dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos habla de los mensajes que Cristo predicó a su audiencia, y cada palabra que Cristo predicó, aquí incluso todo está en letra roja. Yo tengo acá en mi Biblia, sorprendentemente, todo es de las palabras de Cristo. El cristianismo contemporáneo, y quiero que ahí uno puede pensar, porque ese es en el siglo que somos contemporáneos con otras iglesias,
tal vez somos una generación donde el sacrificio, el esfuerzo queda desplazado. Somos de aquellos que tal vez no llevamos la cruz, voy a decir, me pongo ahí como aquellos que llevaron la cruz en el pasado. Cristo hizo un llamado, Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hay un principio, una palabra que dice niéguese. El hablar del ayuno significa negarnos, vamos a decir así, definiendo a lo que llamamos el consumo de los alimentos físicos, ¿no? Literalmente, pero eso es un sacrificio. Y vivimos una generación, vamos a decir, que piensa en sí mismo, piensa en su cuerpo, no es una generación que está llamado o está acostumbrado a negarse. Probablemente uno hace ayunos tal vez para recuperar su salud, para ponerse en forma, dietas alimenticias, líquido, etcétera, etcétera. Pero el ayuno bíblico, hermanos, tiene que ver con la mortificación de nuestros pecados, también puede ser un contexto por lo que esté habiendo una necesidad en este país, pero ¿cuál es exclusivamente la necesidad espiritual en una iglesia? Dios nos tiene que, vamos a decir, llamar al arrepentimiento. Íbamos bien y caminábamos derecho, pero de repente nos hemos aislado o hay pecados que nos están tratando, entonces Dios tiene que hacer un llamado. El llamado que Dios hacía en el Antiguo Testamento, Isaías 58 muestra, el pueblo dice, estamos ayunando, pero tú no lo ves. Eso también significa, podemos estar ayunando, pero probablemente el ayuno en ese día que uno está separando, está sacrificando, está negándose al apetito físico, significaba para Dios nada. Dios dijo en el Antiguo Testamento que Dios se deleita en la obediencia, no en los sacrificios. Mis hermanos, entonces, negarse a comer un plato de comida, desayuno, almuerzo o cena, no es tanto un sacrificio. Dios le dice la obediencia, y Cristo, como dije, presupone que tú estás teniendo tus ayunos privados, tus ayunos, vamos a decir, congregacionales, que la iglesia debiera hacerlo, y como iglesia este año está trazado hacer ayunos trimestrales. Y probablemente me van a decir, ¿por qué tanto tiempo, pastor? Bueno, el Nuevo Testamento no nos da directrices para poner calendario, pero dentro del calendario los ayunos, así como la Santa Cena, que cada vez que os reunís, que cada vez que dice, celebrad, partid el pan. Bueno, eso sí está claro, pero hay iglesias que lo hacemos una vez al mes, y yo lo digo, es un tema que voy a predicar tal vez la otra semana o posterior, porque ya tengo en un listado los temas que voy a hablar. Tal vez la iglesia, para que no caiga una monotonía de cada domingo de celebrar o simplemente de tradición la Santa Cena, yo estoy a lo postero. Pero una iglesia madura, hermano, yo creo que sí puede hacerlo domingo tras domingo la Santa Cena, para no caer, voy a decir una vez más, en algo como que de tradición, ¿no? Que lo hacemos. Cuando venimos a hablarnos, o cuando venimos a hablar de este tema, ¿por qué es una práctica olvidada? En realidad, si uno viene al Nuevo Testamento y empieza a ver la palabra ayuno en una concordancia, salen varias citas, pero tomar una cruz como era el Antiguo Testamento, cuando Cristo enseñó, era de sufrimiento. Entonces, Cristo está llamándonos, vamos a decir, cuando hablamos del ayuno, bueno, si tú amas, estás obedeciéndole. Y el ayuno, hermano, así como usted ora, el ayuno es también la otra cara de la moneda. Probablemente la frecuencia o la omisión es que hemos pasado por alto este tema. Vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la multitud de sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un cristiano debe tomar su cruz y seguir. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que pasar. Pero Jesús no vio esto, vamos a decir, como algunos dicen, para solo algunos hombres.
no significa que solamente van a ayunar los pastores, no solamente van a ayunar los apóstoles, los profetas o aquellos que van a ser separados para el ministerio. No, mis hermanos, todo creyente, si alguno, y llamando a la multitud y a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí viene, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, cuando vemos este tema, hermanos, no solamente es un llamado para un grupo de personas, sea donde esté, Jesús más bien lo pone para aquellos que dicen ser cristianos. Ellos han de practicar esto. A Jesús le preguntaron cuando estaba ahí entre la multitud: pero maestro, ¿y por qué no tus discípulos ayunan, pero los discípulos de Juan están ayunando? Y la respuesta de Cristo fue muy sabia. Dijo: mientras el novio esté con ustedes, no hay necesidad de ayunar, pero cuando el novio sea retirado, ellos han de orar. Y Cristo fue tomado, el novio fue llevado, la iglesia es la novia y la iglesia tiene que ayunar. Entonces, primeramente, Jesús no ve esto solo para unos, no ve, sino esto es para todo aquel que está tomando la cruz. Vamos a verlo de esta manera. Jesús no lo ve como un sacrificio. Si tú tomas la cruz, sabes que es parte de tu llamado, de sufrimiento. Sino que Cristo acá va a levantar la voz contra los hipócritas, ¿no? Ahí también vamos a explicar dentro de un momento. Ahora, Cristo nos llama primero a negarnos a nosotros mismos y también a hacer sacrificios por su causa y por Cristo mismo. Algunos ven el ayuno solamente como restricción de alimentos, cosa que no es el ayuno bíblico. No es ayuno bíblico. Algunos han llevado el ayuno a algo místico, algo, vamos a decir, el misticismo, ¿no? Como que el ayuno te da un poder sobrenatural, que si tú ayunas tantos días, tantas horas, tantas fechas, significa que vas a ser revestido del Espíritu Santo, entonces eres capaz de hacer muchas cosas sobrenaturales. No, mis hermanos, el concepto de ayuno es como una armadura que Dios nos da, como dice Pablo en Efesios. Las armaduras de Dios. Bueno, la oración es uno de ellos, el ayuno es uno de ellos. Cuando vamos al primer siglo, como la cruz, mis hermanos, del cual Cristo habla, no es un símbolo de prosperidad. No vas a ayunar para tus beneficios, para obtener beneficios de Cristo, sino de sufrimiento por Cristo. Él no nos dijo que si vamos a hacer eso, vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, que vamos a ser las personas más felices. No, Él nos ordenó a que lo siguiéramos en obediencia sin importar el costo. El ayuno, hermanos, es un ejercicio piadoso de un cristiano. Eso que quede en tu mente, en tus notas. El ayuno es un ejercicio, pero si cuando hablo de un ejercicio es que no es una sola vez. Cuando nosotros queremos hacer un ejercicio, lo practicamos una y otra vez. El ayuno es un ejercicio piadoso de un cristiano sincero. Pero algo que diría la iglesia contemporánea, como que descartar esta ordenanza que está en el Nuevo Testamento. Nos preguntamos, ¿por qué tendríamos que ayunar? ¿Por qué la iglesia tendría que ayunar? Bueno, ya empecé a decir que el novio ya no está con nosotros, Cristo ya no está en medio de nosotros, la iglesia tiene que ayunar. Ahora, el ayuno bíblico en sí literalmente significa no comer, así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Pero vamos a ver eso, llevarlo al ayuno espiritual que estamos queriendo entender en un sentido. Muchos pueden estar aquí y decir, pastor, yo he ayunado muchas veces. Y Dios sí ha usado eso para que yo pueda estar tan cerca de Él. He ayunado para esas áreas grises en mi vida, esas áreas difíciles que lucho con este tema, que mis hijos, que este pecado, y sí, Dios me ha ayudado. Bueno, ese es el propósito del ayuno. Te has sacrificado, te has entregado a este ejercicio, pero sí, y Dios te ha respondido, no porque te lo mereces una vez más.
Aun cuando tú recibas la respuesta de tu súplica en tu tiempo de que separes a Dios a solas, es por su gracia. Si usted pide fe en el ayuno, Señor, aún soy incrédulo, y Dios te responde, hace que tú deposites tu fe, eso es gracia, tú estás creciendo, Dios te está añadiendo fe. Entonces, la respuesta incluso tiene que verse de esa manera. Cristo nos dio el ejemplo del ayuno cuando empezó su ministerio, y muchas veces Cristo lo hacía. Ahora, algo que tú vas a sorprenderte es que Jesús tampoco nunca ajustó su mensaje para sus oyentes, para sus discípulos. Si ya empezamos a hablar como que el ayuno es un sacrificio, ¿por qué tengo que dejar de comer? Jesús no guardaría ese mensaje. Jesús, por lo contrario, advierte. ¿Enseñó él de acuerdo a lo que estaba estipulado en la ley? Sí, en el Antiguo Testamento el ayuno era una vez al año. Pero tienes un fariseo en el Nuevo Testamento que dice, ayuno 2 veces. Y Cristo tiene que soltarlos, ¿no? Ahí señalarlos de su hipocresía. Pero Cristo nunca ajustó su mensaje para que la multitud le siguiera o simplemente le aceptara. Él no necesitaba eso. Que tal vez puede haber iglesias contemporáneas o pastores que tal vez no hablen de este tema solamente porque no quieren poner más carga. ¿Cuál es el problema? Que el día domingo o un día de la semana, que decirles, no ayuna, hermano, o te falta ayuno. Hay pastores que no te lo van a decir, pero Cristo no haría eso. Él dijo que cuando el novio va a ser retirado, su novia iba a ayunar. Nunca ajustó su enseñanza a un grupo, no lo hizo, porque para otro grupo sería más fácil, ¿no? Come, bebe, celebra, un cristianismo cómodo. Por lo contrario, los verdaderos cristianos ayunarán. Los verdaderos cristianos siempre estarán orando. Los verdaderos cristianos siempre estarán ayudando, dando sus limosnas, porque ese es el contexto aquí. Vamos a revisar Mateo capítulo 6. Hay una palabra que usted va a encontrar de cuándo. Versículo 2. Mateo capítulo 6, versículo 2. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Usted tiene versículo 2, versículo 5. Cuando des limosna, cuando ores. Ahora Cristo va a decir en el versículo 16, una vez más, donde hemos leído, y cuando ayunes. Por eso dije al comienzo, Cristo presupone que tú estás dando tus limosnas, estás ayudando. Cristo presupone que tú estás orando. Cristo presupone que tú estás entonces ayunando. No es que el Nuevo Testamento tiene que regularnos o el pastor de la iglesia imponer, no. Dice hay que ayunar cada semana, ¿se imaginan? No es que va a una iglesia que ayuna, no. Cristo nos muestra esto, que la iglesia está ayunando. Ahora, ¿por qué Jesús se tomaría el tiempo para enseñar sobre el ayuno a las personas que le estaban escuchando? ¿Es tan importante el ayuno? Y aquí nuestra atención al ayuno bíblico, y vamos a responder esto en 3 encabezados. Primero, ¿qué es el ayuno bíblico? ¿Qué es el ayuno bíblico? Voy a responder, el ayuno bíblico que encontramos aquí es el tercer ejercicio de piedad. Dar limosna, orar y ayunar. Hermanos, si nuestras vidas desean ser fructíferas, esto es lo que nos muestra nuestro Señor, nuestro Maestro como ejemplo. En Mateo capítulo 6:1, ya hemos dicho, hay que cuidar de los necesitados. Hay que cuidarlos. Habla de la oración, ahora nos inserta el ayuno. En cada uno de estos casos, Jesús reprendió y revelaba la hipocresía de los fariseos. Podemos dar para ser visto por los hombres.
podemos orar para ser visto por los hombres. En todo eso Jesús revela la hipocresía de los fariseos. Mis hermanos, no, usted no va a dar para que lo vean que está dando. Usted no va a orar públicamente para ejercitar su don de lenguas o que articula bien sus palabras, piensa, ordena, para que le diga, oh, qué oración, qué santo, qué devoción. Entonces voy a ayunar. Entonces Cristo acaba de decir directamente a los fariseos que cuando tú ayunes, no pongas tu cara triste. En la tarde voy a dar una cita. No sé si es Esdras o Nehemías, pero el pueblo estaba entristecido, pero no sé si es Esdras donde dice, regocíguense, es día de celebración, es día de fiesta. Probablemente uno diría, no, vengo de ayunar 7 días, pastor, he ayunado, entonces todo con sueño, cansado, con hambre, para que vea, mira, qué hermano que ayuna tantos días. Hay libros, así para vergüenza de los evangélicos que escriben, que hay hombres que han ayunado más que el Señor. Mis hermanos, eso es fariseísmo. Eso es hipocresía. Y Jesús está revelando la hipocresía de los fariseos, pero nos está advirtiendo que como iglesia no sigamos sus pisadas. La religión que ellos practicaban era de hipócritas, era superficial, algo externo. En otras palabras, eran actores. ¿Usted sabe qué es un actor? Eran actores. La religión de los fariseos no procedía de un corazón de fe, de amor, de sinceridad y acción de gracias, sino en su corazón había orgullo. El fariseísmo, hermanos, estaba en ellos. Devotos sí, porque iban a su templo, presentaban sus sacrificios, el escriba enseñaba y todo giraba bien, externamente todo funcionaba. Pero su religión se podría resumirse según Cristo: mírame a mí, ¿cómo doy? ¿Cómo oro? ¿Cómo ayuno? Mírame a mí, es lo que decía el fariseo. Pero Cristo está diciendo ahora: mírame a mí, dice Cristo. No te mires, mírame a mí. Como ese llamado es para nosotros, mira a Cristo solamente. Aparentemente ellos parecían ser muy piadosos, pero el Señor aquí, que conoce los corazones, que no se fía de ellos, les dice: ustedes son hipócritas. Hoy día el Señor puede estar diciendo también que nuestras acciones que nosotros hacemos al venir aquí pueden ser meramente externas. Pero si tu corazón quiere estar aquí para venir a adorar, y lo que estás haciendo, sea ayuno, oración o dar, pero desde un corazón nacido de fe, de amor, de acciones de gracias, para con eso entonces Dios recibe tu adoración. Hermano, cuando tú estás ayunando, estás adorando. Es parte de tu devoción, pero los fariseos estaban revelando solamente para ser visto por los hombres. Querían que todos los vieran. Usted no conoce hombres así, mujeres así, que quieren que le vean. Y cuando hablamos de, estamos hablando de su espiritualidad externa, no interna. Aparentemente cuando digo interna tiene que verse la piedad interna. Como este hermanito, ¿no? Realmente está consagrado, busca al Señor. No es alguien que para publicando, sino que se le conoce así. El Señor juzga nuestras acciones. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios busca esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el ayuno es visto así, como un acto de adoración, pero en verdad, que lo haces con conocimiento, no lo haces para que te conozcan, lo haces en verdad, de acuerdo a la revelación que tienes. ¿Qué ve el Señor en tu corazón hoy, por ejemplo, cuando te reúnes para adorar? ¿Qué ve el Señor en tu corazón hoy cuando te reúnes para adorar aquí con la iglesia? Probablemente, yo siempre digo, la motivación. La motivación. Uno sabe a qué va la iglesia.
A veces uno va a pasar tiempo, hasta entretenerse, bueno, un día de descanso, porque si no quiero adorar, quiero escuchar la palabra, mi alma necesita, quiero estar con los hermanos. La verdad, adoración, hermanos, comienza en el corazón. Y Cristo dijo eso, que es el ayuno bíblico. Es una ordenanza de Dios en la que el cuerpo, hermanos, se niega a recibir o hacer el alimento físico o el apetito natural. ¿Para qué? Para que podamos dirigir nuestra atención a nuestra necesidad de Cristo y su verdad. Otra definición, repito, ¿qué es el ayuno bíblico? Es una ordenanza de Dios en la que el cuerpo se niega a recibir el alimento físico. Aquí lo más importante, para dirigir nuestra atención de nuestra necesidad de Cristo y su verdad. Como que el hambre físico queda a un lado y tenemos hambre espiritual por Dios. Señor, quiero tu presencia. Señor, quiero tu rostro. Señor, quiero tu gloria. No quiero el reconocimiento de los hombres. No deseo eso. No quiero la fama. Es nuestra necesidad de Cristo. Ahora, Cristo dijo otra palabra, que no solamente el hombre va a vivir del alimento físico, ¿no? Cuando estaba siendo tentado el ayuno, sino de toda palabra. Y cuando ayunamos buscamos, hermanos, tiempo apartado. Ahora, probablemente uno me dice, ¿cuál es la manera? Tal vez al final voy a hablar con las objeciones y las maneras prácticas, pero es apartado, mis hermanos. Tú no puedes ayunar un día donde trabajas todo el día. No es un ayuno correcto. Déjame decirte. Tú necesitas estar apartado. Y durante el día domingo es un día muy, voy a decir, favorable para practicar. Pues un día en tu trabajo que no descanses, pues un día que planifiques, ¿no? Pero probablemente va a haber ayunos improvisados. Porque a veces sucede eso, ¿no? Cuando hay ilustraciones del Antiguo Testamento, donde la reina Esther mandaba ayunar, sea Nehemías ahí que quiere hallar gracia para llegar a la tierra, para no pedir dinero, pero puso al pueblo a orar, a ayunar, que va de manera, oraciones, como decir, de manera que así como oramos, a veces por necesidades que son inmediatas, pero ayuno implica, hermanos, apartarse con Dios, en privado, orar, lamentarse no por dónde estabas, por dónde estás ahora, leer las Santas Escrituras, adorar al Señor, estar meditando en lo que lees. El ayuno no significa, hermanos, no comer y ese día vas a ver fútbol. Ayunar no significa que ese día no comes y te vas a las tiendas. Ayunar no significa que ese día dejas de comer y como no has dormido toda la semana, si te vas a dormir. Eso no es ayuno bíblico. Que algunos lo hacen. Que ve el Señor en tu corazón entonces cuando ayunas todo eso. Y revela quién eres. Entonces nuestra atención al final es sobre Cristo. Yo necesito de Cristo. Tú necesitas de Cristo. Ahora, las personas pueden ayunar por varias razones. Para perder de peso, para mejorar su salud física y mental. A veces algunos para ahorrar dinero no quieren gastar mucho dinero en la comida. Ayuno, ¿cuál es el significado de ayuno? Para dormir mejor, etcétera, etcétera. Ahora, no hay en esto puede ser algo malo. ¿Cuáles son las razones? Porque el mundo lo practica. Incluso los doctores necesitas un ayuno. Tienes colesterol, tienes triglicéridos, estás comiendo mucha grasa, entonces, bueno, comida vegetariana, pero también te piden ayuno, ¿no? Es un sacrificio. Pero eso no es el ayuno bíblico. Esos tipos de ayunos tienen el enfoque en el cuerpo. En el cuerpo, tenlo presente. En cambio, el ayuno bíblico está sobre el Señor y nuestra necesidad desesperante de Él. Yo quiero a Él. Yo quiero estar con Él. Y el ayuno, hermano, nos acerca a Dios. Querramos o no querramos. Es para acercarnos más al Señor. Claro, en esa etapa hay una negación temporal de los alimentos que usted no va a ingerir. Sí. Pero al final, mientras el hombre externo se va debilitando, el hombre interior, el hombre espiritual se va renovando a la semejanza de Cristo. Hermanos, ahí vamos a ver la ganancia del ayuno. Yo no quiero que este hombre exterior mejore, porque tarde o temprano
se va a desgastar. Yo deseo que el hombre interior, a esa nueva criatura que Cristo ha regenerado con un nuevo pensamiento, con nuevas formas de ver el mundo, la cultura, la sociedad, sea renovado de acuerdo a la palabra de Dios. El ayuno bíblico trae, hermanos, tiene esa garantía de que eso va a pasar. Por eso nuestra necesidad desesperante. Ahí tus fuerzas físicas van a fallar, pero tus fuerzas espirituales se van a renovar como el águila, como el búfalo. Porque tú sabes que separado de Cristo no puedes, pero en Cristo puedes. Y su fuerza en nosotros es mayor. Y entonces podrá decir, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. El ayuno bíblico es colocar nuestras necesidades corporales, otra definición, por debajo de nuestra necesidad espiritual de tener la voluntad de Dios. Bueno, el ayuno nos centra en la voluntad de Dios. Otra forma de verlo. Porque probablemente no oras, no das, no ayunas. ¿Te imaginas un creyente así? ¿De qué creyente estamos hablando? Pero así como la oración te lleva al Padre por medio de Cristo, el ayuno también tiene ese propósito. Te centra en la voluntad de Dios. Por eso Cristo era el hijo del carpintero. Cuando antes de empezar el ministerio, Jesús tenía un oficio común, era carpintero. ¿Qué sillas que hacía? ¿Qué maderas que compraba? Pero una vez él sabía que a los 30 años iba a empezar el ministerio, empezó a ayunar. Esa es la directriz. Si uno desea servir, empiece ayunando. Pablo va a ser separado para el ministerio, estaba Bernabé, que hicieron en Antioquía. Ayunaron. Cristo, para llamar a los discípulos, ayunó. Cuando queremos servir, hermanos, si entendemos ya nuestro llamado, es un ejercicio un ejercicio piadoso para ver la dirección. Pero al final, hermanos, nos centra en la voluntad de Dios. El ayuno nos lleva donde Dios quiere que estemos también. Porque en realidad, probablemente todos, como los fariseos, queremos para nosotros, ¿no? Pero Dios tiene que redirigirnos a Él. El ayuno bíblico es humillarnos ante Dios para que podamos exaltarlo y hacer su voluntad en lugar de la nuestra. Otra definición. El ayuno bíblico es humillación ante Dios para que podamos exaltarlo y hacer su voluntad en lugar de la nuestra. El Antiguo Testamento ve como afligir el alma en vez de que tu cuerpo esté muy cómodo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, el libro de Isaías, una cita muy conocida. Por cierto, cuando el año pasado prediqué, el 2020, está en nuestro canal de la iglesia en YouTube sobre este libro que hablamos ese día. Pero hoy solamente quiero leer lo que dice el libro de Isaías, allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58, versículo 3. Dice: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, por eso te decía que en el día que tú ayunes, tú no puedes estar trabajando, estás buscando tu propia conveniencia. En ese día que estás ayunando, estás oprimiendo a los trabajadores. Por eso el ayuno tienes algo apartado, lo sabe, hermanos. Puede ser 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas, pero dedícate esa hora al Señor. Y en esa hora no hagas lo que hacían, ¿no? Porque aquí los judíos, el pueblo de Israel decía: hemos ayunado, pero tú no lo ves. Era un grito. Estamos diciendo que el ayuno bíblico es, como dice Isaías aquí, para humillarnos y para buscar la exaltación al final. En una situación de nuestras vidas, como iglesia, como país, yo creo que si tuviéramos un gobernante creyente o no creyente, que dice ser creyente, tal vez mandaría
un domingo ayunar una vez al año, haría bien, porque en el Antiguo Testamento había esa práctica. Pero no es nuestra realidad, pero ha habido ayunos nacionales, pero una situación de nuestras vidas, en un evento de la iglesia, un cambio de gobernante, bueno, en ese momento es una emergencia. Somos llamados a ayudar, como que nos vamos a detener de nuestras actividades seculares y humillarnos ante Dios y rogar por su ayuda y misericordia. El ayuno bíblico también es ordenado por Dios y debe ser practicado por su pueblo. Esto es muy claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 12 al 13, una cita para probar lo que estoy diciendo, que el ayuno bíblico es ordenado por Dios y practicado por su pueblo. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, Mateo capítulo 6, versículo 16. Pero voy a tomar un texto ahora en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 14, versículo 23. Ustedes pueden buscar, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Dice el texto: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oración con ayuno, orado con ayuno. Es como una moneda prácticamente. Pero a veces ignoramos el ayuno, como que fuera todo sello, todo cara a cara. Mis hermanos, entonces, es una ordenanza del Señor. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. El ayuno bíblico no es una forma, lo voy a decir, supersticiosa o mecánica de obtener lo que queremos de Dios. No es que usted cuando ayuna gana, o como un momento atrás dije, para ti. Dios no promete que si ayunamos automáticamente nos va a conceder lo que estamos buscando. Dios es soberano. Dios sabe la medida de tu fe. Dios tampoco va a escuchar súplicas, ¿no?, que tienen que ver contigo nada más, que estás centrado en ti y no centrado en el reino de Dios. Que si le pedimos conforme a su voluntad, dice Él nos oye. Y el ayuno tiene que estar dirigido de acuerdo a esa voluntad de Dios revelada. Si usted quiere un carro y ayuna, vamos a decir entre comillas, ¿ya?, ayuna por un carro. Pero Dios sabe tu corazón y conoce tu corazón. Que ese carro tiene otros propósitos. Tal vez no es para llevar a los hermanos, tal vez no es para... es todo para ti. Es una petición caprichosa, centrada en uno mismo. Por eso, el ayuno, hermanos, no promete, no garantiza que lo que tú pides te va a dar. Por lo contrario, el ayuno bíblico es humillarnos ante el Dios que es todopoderoso y suplicarle que nos ayude en esa necesidad desesperante que tenemos. Mi petición, ha sido estos días, ¿no?, que esto sea por la unidad de la iglesia, por el servicio, por la santidad, por el amor, por la paz que debe haber en esta iglesia. Entendiendo, hermanos, que el ayuno debe practicarse en paz frente con Dios, en paz para con los hermanos. Tú no puedes estar enojado y ese ayuno no vale. Esposos a esposas, hijos a padres, hermanos entre hermanos, incluso el gentil. Pero en esta semana me falta respeto a alguien, hay que pedirle perdón. Mira, amigo, mira, compañero, me equivoqué, fallé, no debí decirte esto. Y la Biblia me dice que debo pedirte perdón y te pido que me perdones. Has cumplido, te vienes a ayunar, está bien, estás en una actitud correcta. Pero si tú quieres esconder eso, Dios te lo va a desvelar. Cuando estés ayunando, decir, pero mira, porque en el ayuno nos examinamos y corregimos dónde estamos y nos humillamos, estamos afligiendo nuestra alma así, y allí que el Señor nuevamente nos enfoca en lo que Él quiere. Es dar un paso, hermanos, más allá.
Vamos a leer un texto. Marcos capítulo 9, versículo 29. El evangelista Marcos capítulo 9, versículo 29 dice: y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Este versículo ha sido mal interpretado, muy distorsionado, vamos a decir, en muchos contextos distintos. Hermanos, sea la situación, sea la condición, sea el contexto, usted necesita, el principio es ayunar. No necesariamente tiene que ver demonios, no necesariamente tiene que ver con otros actos, vamos a decir, que no podemos controlar. Como dije, este texto ha traído mucha guerra teológica sobre el ayuno, así que si quisiera usarlo. ¿Saben? El llamado es que tú necesitas ayunar. El ayuno bíblico no es meritorio, ahora voy a decir, para ganarnos la justicia ante Dios. Repito, el ayuno bíblico no es meritorio para ganarnos la justicia ante Dios. Bien, hermanos, el ayuno bíblico es para que el hombre pueda ver su necesidad absoluta de la justicia de Dios. No es que con el ayuno ganas el cielo, o cuando ayunas puedes entrar al cielo. No estoy tan seguro, pero creo que la Iglesia Católica Romana hace un ayuno anual y como que ven como parte de obras que te pueden llevar al cielo. No sé si estoy equivocado en ese concepto, pero había escuchado. Pero yo estoy diciendo ahora así, que el ayuno bíblico revela más bien nuestra absoluta necesidad de la justicia de Cristo, no la nuestra. El ayuno bíblico nos hace ver que nosotros necesitamos del poder de la resurrección de Cristo. Que Cristo está muerto en la tumba, pero Dios levantó de los muertos. Nosotros necesitamos, hermanos, eso en nuestras vidas. No nuestra sabiduría, la sabiduría de Cristo. Cuando se ayuda, hermanos, de esa manera, uno confiesa sus pecados, presenta su necesidad, clama por misericordia, clama por verdad. El propósito al final es que el ayuno bíblico termina alejándote de lo que más amas, tu pecado, cuando te humillas y te vuelves a Cristo. Puede ser que eso para ti sea sacrificio, no es sacrificio, es un bien para tu alma. Es un bien para tu alma. Quiero responder ahora la segunda pregunta. ¿Cuándo se debe hacer el ayuno bíblico? Primero empezaba a responder qué es el ayuno bíblico. Ahora vamos a pasar cuándo se debe hacer el ayuno bíblico. Aunque el ayuno bíblico es ordenado por Dios, voy a decir, pero Dios no autoriza en el Nuevo Testamento la frecuencia que debemos ayunar. Así como pone el orden de culto, ¿no? O sea, en mi iglesia cantan 2 himnos, 3 himnos, después la lectura, luego la oración, luego se insertan la Santa Cena en el culto, a veces las ofrendas en el culto. Bueno, ¿cómo se regula entonces el ayuno? Primero, sabemos que es ordenado por Dios, pero no está autorizado, hermanos, estoy diciendo por la palabra de Dios, que estoy diciendo algo muy claro. La palabra del Señor no nos dice la frecuencia, el tiempo en que debemos ayunar. Pero sí, hermanos, lo que tenemos que ver es, hay que convocar a la iglesia ante una emergencia, vamos a decir, que puede presentarse dentro de la iglesia, o puede, como en nuestro caso, estamos poniendo ayunos trimestrales que la iglesia haga, pero no significa que la iglesia no va a ayunar durante esos 3 meses, tiene que buscar el rostro de Dios. Los fariseos, dice Lucas capítulo 18, versículo 12, ayunaba 2 veces por semana. Si usted quiere superar a los fariseos, el pastor le va a decir, ayune 3 veces. Usted no lo va a hacer. Significa que va a trabajar 3 días y 3 días. No se puede, porque el ayuno necesita estar a solas con Dios. Pero el ayuno, hermanos, que practicaban los fariseos había sido según su propia tradición, no según la tradición, si quiero usar la palabra, pero no según la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 12, vamos a dar lectura a la cita mientras usted dirige, o se dirige ahí.
Dice Lucas capítulo 18, versículo 12, dijo, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esas fueron las palabras de este fariseo. Por lo contrario, hermanos, la conclusión que muchos tenemos es que los ayunos privados, los ayunos públicos, son convocados por la providencia de Dios. En situaciones preocupantes o importantes que podemos estar enfrentando como personas así individuales, como familia, como iglesia o como nación. Son situaciones providenciales que se le convoca. ¿Qué pasaría si en su familia, hermanos, hay una situación desesperante? Usted dice como papá, como esposo, familia, vamos a ayudar. Probablemente en la iglesia no lo sepa. Son situaciones. Ampliemos eso. Familia, iglesia, nación. En el Antiguo Testamento había un ayuno anual que el Señor había designado para ser observado. Entonces, el fariseo había creado su propia tradición, su propia religión o su propia religiosidad externa. Levítico, capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico. Usted tiene ahí, capítulo 23, versículo 27. A los 10 días de este 7º mes será el día de expiación. Escuche, será santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas. Eso es ayuno. Santa convocación. Y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. En sí, esto es lo que el pueblo tenía que hacer. El fariseo estaba haciendo por semana y quería mostrar, ¿no?, cómo ayuna este hombre, que es súper santo espiritual, que había superado a muchos. Ese tipo de ayuno no estaba estipulado. En el Nuevo Testamento, hermanos, no hay nada específico. No tenemos la autoridad de Cristo en su palabra para establecer un tiempo anual de ayuno y un día llamado Cuaresma. Entonces, los católicos, por cierto, ayunan en el Cuaresma. Es su fecha. Está estipulado. La Biblia, hermanos, no tenemos esa autoridad para poner fechas. Y lo que no está autorizado por Cristo en su palabra, es decir, hay un silencio ahí. Y donde no hay revelación, hermanos, no significa que vamos a insertar nuestra mejor sabiduría. Que a veces pasa eso con la adoración. No es permiso, sino prohibición. Si el Señor hubiera querido que practiquemos un ayuno anual, lo hubiera dicho, ¿no? ¿Por qué esconder el ayuno y por qué no esconder la salvación? En el Antiguo Testamento lo hizo, una vez al año. Ahora, el ayuno bíblico puede ser un ayuno privado, como dije. Un momento, una necesidad especial de tu vida, tú necesitas hacerlo. Por ejemplo, te voy a poner 2 citas. Segunda de Samuel, vamos a ir 2 textos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Estamos hablando del ayuno privado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Usted sabe el contexto de esa historia. Hay un hijo por medio que nació de un adulterio y David quiere que su hijo, que Dios tenga misericordia de su hijo. Y David hace un ayuno privado. ¿Qué cosa? Que si tu hijo se enferma, está en el hospital, te pongo un caso hipotético, ejemplo, uno puede hacer lo que David hace. Dios ya había dado su juicio ya. Otro ejemplo, Nehemías, antes de Job, antes de Esther diría, capítulo 1, versículo 4. Voy a dar la lectura. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Cuando Nehemías escucha
como al enterarse del templo, cómo todo había sido destruido de la cautividad, Nehemías cae en piso, ayuna y ora. Un ayuno privado. No es que mandó al pueblo, el pueblo que va a subir, no. Era el copero del rey. Un ayuno privado, David. El ayuno privado es el tipo específico del cual Jesús se refiere aquí en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Si tú lees el versículo 18 más claramente en nuestro texto, dice, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Ahora, un ayuno público dentro de una iglesia, una nación, es convocado, como he dicho hasta aquí, por la providencia de Dios. Sabemos que en momentos va a haber necesidades, se va a convocar. Y aquí Jesús se dirige a los fariseos, que su ayuno privado que ellos hacían, lo estaban mostrando como un ayuno público. No es que los fariseos se convocaban y vamos a ayunar, no. Su ayuno privado era algo público, para vergüenza de Dios. Y Cristo está llamándoles. El ayuno bíblico también puede ser, como dijo, un ayuno público. Cuando la iglesia, por medio de sus ancianos, convoca, puede estar sufriendo otra vez ataques del enemigo, algo perturbador, o juicio que cae sobre la iglesia o nación. Hora de ayunar. Pues el 2020, recuerdo, empezó la pandemia, tuvimos que convocar un ayuno. Creímos que lo que estaba pasando, nuestro entendimiento era un juicio de Dios a las naciones, pero que el culpable era la iglesia, por la apatía que había quedado en las iglesias, como la cultura había entrado a la iglesia. Entonces, era tiempo de humillación. Y entonces puede ser convocado. Hay dos textos, quiero leer con ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. En el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los neumitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram y de aquí, están en Hasesón Tamar, es decir, en Galí. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Hay santas convocaciones, incluso este es un ayuno, mira, en la guerra, para obtener victoria sobre el enemigo. O cuando la iglesia también puede buscar ayuda de Dios, sabiduría, dirección. ¿Cómo saber si este hermano tiene el llamado de Dios? Él dice: quiero ir a las misiones. Él dice: anhelo obispado. La iglesia ha hecho seguimiento. ¿Cómo confirmamos? ¿Cómo buscamos dirección? Ayuno. Y el Nuevo Testamento se pone ese ejemplo muy claro. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor, y escuche, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esta es una práctica habitual de la Iglesia del Nuevo Testamento. Es para buscar la dirección de manera pública, una santa convocación. Mi última pregunta para responder en esta mañana: ¿cómo se debe hacer el ayuno bíblico? Y voy a terminar con esto, volvamos al texto. ¿Cómo se debe hacer el ayuno bíblico? Jesús nos resume aquí en pocas palabras de cómo debe hacerse el ayuno bíblico. Primero, no seas hipócrita, no seas como dije, esos actores
Que cuando dé limosna quiere que todos sepan. Que cuando esté orando, que oratoria. Y cuando estés ayunando, mira cómo ayuna. No un día, no 2 días, muchos días. Dios conoce tu corazón, mi hermano. Dios conoce tu motivación al ayunar. Ya sea que te vean los demás o no, por donde pueden ver que estás haciéndolo. Pero no significa que tú estás exhibiendo, que estás haciendo eso. Por lo contrario, nuestro texto nos dice al final, en verdad os digo, que ellos ya han recibido su recompensa. Así como en la oración Jesús dijo que cuando ores, entra a tu aposento, cierra tu puerta, ora allí en secreto y tu Padre que ora en secreto te va a dar con el público. Cuando des tu limón dice que no sepa tu brazo derecho lo que hace tu mano izquierda. Si la Biblia habla de recompensa, mis hermanos, significa que Dios va a retribuir tu ayuno. Si tú oras y tu motivación es la incorrecta, y no tiene que ver con el reino, no tiene que ver cuando hablo con el reino de Dios, no tiene que ver con la iglesia, pero tu motivación, hermanos, es otra. Dios conoce tu corazón, lo más dentro, lo secreto. Dios puede ver que ahí estás necesitado. El ayuno bíblico es entre tú y el Señor. No es el momento para decir, estoy ayunando, hermanos, no me inviten este día a comer. No. Eso mostraría que estás haciendo una gran obra. Tampoco no es el momento de compartir con los que nos rodean. Ya intencionalmente quiero decir. Eso puede ser cierto tal vez para unos, para otros no. Pero cuando estás ayunando, hermano, estás buscando la misericordia de Dios. Estás persiguiendo la piedad. Ahora, el ayuno bíblico no pretende ser fácil, aunque para unos puede ser fácil, porque ya tienen ejercitando mucho tiempo. El ayuno bíblico no debe ser gravoso a tu vida. Ay, el pastor ha dicho que ayunemos, ¿no? O el papá dice, el hijo, el papá ha dicho que ayune. No debe ser gravoso. No es una carga. Te aligera la carga, por decir, si quiero cambiar mis palabras, porque en ese momento te estás negando el alimento físico por un breve momento. Generalmente es un día o parte del día. El judío contaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero para unos puede ser desagradable. Los fariseos ayunaban, pero querían que ellos lo supieran todos y el sacrificio que estaban haciendo. Moisés ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días, pero fueron sostenidos de una manera especial de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés no ingirió líquido. Yo estoy seguro que Cristo tampoco no ingirió líquido. Por cierto, de una manera especial fue sostenido por Dios. No soy doctor, pero yo creo que si tú no tomas líquido en 5 días, vas a ver tu cuerpo cómo se deshidrata. O sea, hermanos, como dije, está Moisés, está Jesús, como casos excepcionales, porque al final puede ser ayuno, cuando tú no estás preparado para ayunar más de 3 días a 5 días y sin líquido, puedes enfermarte, terminas en un hospital, es algo serio, y eso no glorifica a Dios. Dios no se deleita en los sacrificios de días. Dios se deleita en la obediencia. Si vas a hacerlo, hazlo en obediencia. No lo hagas por sacrificio. O sea, no tomes lo que es bueno, ¿no? Y al final te vas a convertir en algo... Perdón, al final el ayuno se va a convertir en algo destructivo para tu vida. Porque, bueno, voy a decir movimientos así, entre comillas, pentecostales. Probablemente ellos dicen que mientras más horas, mientras más ayunes, tienes más poder espiritual. Pero ellos lo ven para atar demonios, desatar demonios, etcétera, etcétera. Pero hermanos, a veces yo te digo, si no consumes alimentos, te va a dar gastritis. Si no consumes alimentos, ¿cómo se llama la otra enfermedad cuando uno tiene gastritis?
donde después de la gastritis el proceso que sigue, úlceras. No, o sea, si tienes úlceras vas a ayunar, hermano, va a ser más destructivo ese ayuno para ti. Bueno, tu motivación. Medio tiempo, líquido. Yo creo que si una persona 6 horas puede ayunar. Pero si una persona está saludable físicamente, pero no significa tentar también al cuerpo, porque tú puedes privarte muchos días y te vas a enfermar. Y ahí, hermanos, las directrices de la palabra del Señor. Jesús dice, cuando ayunas, no debes llamar la atención sobre ti mismo. Mateo capítulo 6. Sino debes vestirte, lávate la cara, úngete con aceite para prevenir la sequedad de tu piel y lucir fresco. Yo creo que ese fariseo, bueno, era tan visible que Cristo lo describe tan claramente. Normal, si ayunas, vienes aquí, lávate la cara, no aparentes que estás ayunando, no vengas como no lo estuvieras haciendo. En otras palabras, aunque estés negando tu cuerpo temporalmente, pero debes hacerlo para el Señor en secreto. Como lo harías otro día normalmente. Porque, bueno, tu semblante sí muestra algo. Sí muestra algo. Es el principio que Jesús da también respecto a los pobres. Cuando tú das, dice en versículo 3, que no sepa, ¿no? Luego Jesús cierra esta parte de Sermón del Monte, la recompensa de quienes debemos desear. ¿La del hombre o la del nuestro? Versículo 18 dice, estos hombres, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de tu ayuno? Seas pastor, seas esposa de pastor, seas la esposa de un obrero, la esposa de un líder, o el esposo nada más, el esposo, o como joven, ¿cuál es tu recompensa del ayuno? Y Jesús cierra con esa recompensa. ¿Quieres la recompensa del hombre o la de Dios? Primeramente aquí los fariseos ayunaban para ser vistos por los hombres, y esa era su única recompensa. Ahí tienes tu recompensa. ¿Quieres que los hombres te vean? Ahí está tu recompensa, diría Cristo. Entonces ahí, hermanos, si uno hace eso, Cristo ve. Pero lo que la multitud diría, mira, cómo ayuna, ¿no? Probablemente hay un abrazo, pero todo eso es temporal. Pero no van a recibir ninguna recompensa de Dios, sino que estos descansarían más bien, o despertarían por una condenación eterna. Hablando de los fariseos. Por otro lado, aquellos que ayunan en secreto ante Dios y no quieren ser vistos, no quieren ser ellos los que piensan en la multitud que están ayunando, ellos van a ser recompensados en la gloria. Y la bendición del Señor, hermanos, nunca termina para ellos. Esa es la recompensa que se persigue tras el ayuno. Primero, hemos dicho que Dios no está mirando cuánto tiempo usted ayuna o cuánto sufrió en su debilidad durante el ayuno. Porque cuando el cuerpo no está acostumbrado, como que las tripas, ¿no? Ya suena, te lo da un sacrificio, pero Dios está mirando tu corazón, no tu tripa. Te lo digo. Está quebrantado y contrito cuando estás ayunando, porque cercano está Dios de los contritos y humillados, dice. Pero está lejos de los soberbios, los altivos, los fariseos. Termina señalando que no podemos tener un ayuno bíblico mientras tenemos enemistades unos con otros. Cristo lo ha puesto en muchos contextos. Un ayuno bíblico no solo es arrepentirse del pecado cometido contra Dios, sino también de aquel cometido contra aquella persona que me ha ofendido, las divisiones pecaminosas, los chismes, la ira, la amargura, el orgullo, el derribarse los unos a los otros. Todo eso tiene que ser confesado. Si eso
Hay en el hombre que ayuna, hermanos, ese ayuno no vale. Todo es una barrera. Dios va a decir primero ve a reconciliarte. Primero salda, soluciona tus deudas. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 5 habla todo eso. El ayuno bíblico busca el bien de los hermanos y dice la verdad en el amor. De eso trata. Cuando nos burlamos de los hermanos, es algo serio. No estamos buscando su bien. Estamos despreciando. Y decimos, amamos al Señor. Qué incoherencia en mi confesión. Amo al Señor, pero aborrezco por quien Cristo murió. Eso no es amar. Estamos derribando. Y el Señor llama pecado. Que Dios nos ayude a ver que el ayuno bíblico, hermanos, es una gracia, es un medio que Dios nos da para que podamos sanar, vamos a decir, nuestras relaciones en la familia, en la iglesia, entre hermanos. Es el tipo de ayuno que Dios nos llama y es el tipo de ayuno que Dios bendice. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Como Señor somos renovados, somos recordados a tu ordenanza, Señor, de buscar tu presencia por medio del ayuno, a buscar la voluntad para nuestras vidas, a buscar, Señor, la dirección como iglesia. Muchas veces, Señor, cuando una iglesia se ha desviado, es hora de ayunar. Padre, ayúdanos con entendimiento de tu palabra, hacerlo de manera más bíblica, Señor, cuando venimos a ejercitar este medio para fortalecer nuestra vida interior. Que tu pueblo se siga adorando, que tu pueblo se siga regocijando, que todo lo que hagamos, oh Dios, tenga para glorificar tu nombre. Todo lo que hagamos, Señor, sea orando, sea ayunando, es para buscar tu gloria en todo eso, no la nuestra. Gracias damos, en Jesús oramos esto. Amén. Señor nos bendiga. Vamos a adorar al Señor.